Maestro, cuando usted diga. Perfecto, dan buenas tardes a todos ya a las 12. Saludamos a quienes están presentes y también a quienes nos acompañan online. En el día de hoy expondrá Juan Pablo Conejeros, que también huelga presentación, es un académico del Instituto de Filosofía, de larga trayectoria, por lo tanto no necesitamos presentarlo especialmente. Juan Pablo nos va a hablar en esta oportunidad sobre universidad y verdad, desafíos actuales. Adelante, don Juan Pablo. Muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, voy a intentar proponerles a ustedes algunas notas y algunos apuntes algo fragmentados, digamos, ahí, por no decir desordenados y poco desarrollados, pero que en último término nos permitan reflexionar y dialogar en torno al tema en cuestión, en torno a la naturaleza y vida de la universidad, en torno a su misión, en torno a la relación entre universidad y verdad, en torno a los desafíos que ella enfrenta hoy en el contexto de la cultura actual. La universidad e institución académica es reconocida, y aprovecho aquí de decir de que ha sido una excelente oportunidad, aunque muy acotada, muy breve, digamos, de revisar algunos clásicos sobre esta materia, digamos, y queda uno con ese sabor de querer profundizar algo más, volver a esos textos, a leer a Caturelli, qué sé yo, al cardenal Newman y otros, a Derisi, que han escrito interesantísimos libros sobre el tema de la naturaleza y fin de la universidad. Pero bueno, recogiendo aquello, y aquí voy a ir haciendo alusión a estos grandes personajes, es reconocida la universidad como órgano superior de cultura o perfeccionamiento humano desde el conocimiento, nos dice Derisi, bien como corporación de estudiantes y profesores que por la investigación y la docencia, la comunicación, se ordena a la contemplación de la verdad. Ella está llamada a ser en verdad una comunidad de maestros y discípulos, como todos nosotros lo sabemos, que reunidos por el interés común por la verdad, comparten su interés por buscarla. Como señala con mayor claridad y profundidad el propio Papa Juan Pablo II en Ex Corde Ecclesia, respecto de su naturaleza y finalidad, ella se consagra a la investigación, dice el Papa, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes, libremente reunidos con sus maestros y animados todos por el mismo amor del saber, y comparte el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. Esa es, por lo tanto, la finalidad más sustantiva, a mi juicio. La universidad es reconocida comúnmente no solo como el lugar donde los estudiosos examinan a fondo la realidad con los métodos propios de cada disciplina académica, sino como el lugar donde se enseña el conocimiento universal, como diría el cardenal Newman. Y tiene por fin, en relación, en este caso, a la educación del sujeto aprendiz, del estudiante universitario, de estas nuevas generaciones de estudiantes de educación superior, acabar de formar y equipar a la juventud, llevando a su término la adquisición de la fuerza y de la madurez de juicio y de las virtudes intelectuales, nos recuerda Marita en la educación en este momento crucial. Las motivaciones para detenerse a reflexionar en torno al tema que nos convoca parte también por preguntarse de si los estudiantes, nuestros estudiantes, no necesariamente los de aquí, digamos, los estudiantes de nuestro tiempo, al ingresar a la vida universitaria tienen meridianamente claro lo que ello implica en términos de iniciar una verdadera aventura intelectual, espiritual y cultural. Es decir, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del saber, la búsqueda y la contemplación de la verdad. Aspectos esenciales que definen la naturaleza y misión de la universidad. ¿Será esa la llama que los anima? Me pregunto yo, ¿no? ¿La luz que los guía? El sentido y alcance que significa emprender este periplo en el marco de sus propias trayectorias biográficas existenciales puede resultar tanto más desafiante y significativa en tanto cuanto la educación universitaria, como señala Maritain una vez más, deberá desarrollar en ellos, en las generaciones jóvenes, a la vez el sentido de la libertad y el sentido de la responsabilidad, de los derechos humanos, el de las obligaciones, el valor para tomar los riesgos que sean precisos
y para ejercer la autoridad en pro del bien común y al mismo tiempo el respeto por la humanidad en cada persona individual. La educación universitaria pretende brindar una experiencia vívida de la apertura hacia las más elevadas cimas del saber y la cultura. Pretende ser una ocasión para disponer con pasión y rigor intelectual, rigor científico, rigor metodológico, a la búsqueda de nuevos horizontes del conocimiento, para adentrarse, para conocer, querer y amar la verdad, pero también para amar el bien y la belleza. Esa es la oferta más sustantiva que se le puede ofrecer a la juventud que se ha dispuesto a transitar por estos senderos de la educación universitaria. Y ahí la propuesta educativa que hunde sus raíces en una larga y tortuosa tradición cultural que han tenido las universidades, las instituciones, desde el mundo medieval. Pero, por cierto, a partir de ahí me surgen una serie de interrogantes. ¿Asumen las actuales universidades, por ejemplo, la misión esencial que recibieron originalmente en su acto fundacional? ¿Es la universidad de nuestros días coherente con la misión que le pertenece? ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan hoy las universidades? ¿Responde hoy la universidad a los desafíos planteados en el contexto cultural de nuestro tiempo? ¿Están consagradas a la búsqueda libre de toda la verdad, como lo plantea Ex Corde Ecclesia, como finalidad de la universidad? ¿Son las universidades de hoy instituciones los centros más relevantes generadoras del conocimiento científico, del saber más elevado? Las universidades son hoy una contribución, una luz, un faro en medio de los grandes problemas de la sociedad y la cultura que luego vamos a ver, vamos a revisar. ¿De acuerdo? Oh. ¿Qué fue eso? Eso fue la Romy, parece. Ah, no. Ángel Gordo. Vamos a silenciar a Ángel Gordo. Sin duda que en las últimas décadas, 30 años, se han instalado y desarrollado innumerables iniciativas al respecto de poner al día, ¿no?, las universidades, su función, etc. Iniciativas al respecto en el ámbito de la educación superior y de gran envergadura a nivel internacional. Lo conversábamos ayer ligeramente con Emilio. Basta con recordar aquí la Declaración de Bolonia, en 1999, que apunta a una reforma de las estructuras de los sistemas de educación superior de manera convergente, o sea, las equivalentes, y podríamos después conversar sobre eso, aunque no es la razón. Y el proyecto Tuning, del 2001, que es la parte operativa, digamos, de aquello, de acuerdo a acuerdos respecto de las universidades, no sé, de los países integrantes, en este caso de la Unión Europea, que proponían el espacio, ¿se acuerdan? El espacio educativo europeo, que propone el rediseño curricular a partir de puntos de referencia comunes, etcétera, 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 con todo lo que ello trajo consigo. El sistema de créditos transferibles, qué sé yo, bueno, el intercambio académico y docente. Ahora, una última consideración al respecto, porque no me voy a quedar ahí. América Latina y el Caribe también emprendió una experiencia en esa misma línea, y Chile ya había iniciado una reforma integral al sistema educativo nacional, el famoso programa de modernización de la educación, y estamos hablando de los esfuerzos que hizo el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con la Comisión de Modernización para la Educación Chilena que encabezó José Joaquín Brunner. ¿De acuerdo? O sea, no obstante, para sincerarnos, no pretendemos ni mucho menos entrar en estos análisis técnicos, ni siquiera explorar un balance en particular de sus impactos, consecuencias y desafíos. Este es un tema que al menos a mí por ahora me supera, ¿ya? Y nuestra mirada va por otra línea, ciertamente más modesta y distinta, y vamos a transitar por esa otra vía. ¿Les parece? Me parece entonces necesario, diría yo, en segundo lugar, hacer un esfuerzo por adentrarnos en las condiciones de la cultura actual, en relación con el tema de la verdad hoy día, y mirar desde ahí el tema de la naturaleza y fin de la universidad.
Son 50 hojas nomás, así que tranquilo. Frente a la crisis por la que atraviesa la cultura occidental en nuestros días y que marca ese tránsito, ¿no es cierto?, hacia este nuevo milenio, uno de los signos de mayor resonancia es sin duda la crisis en el ámbito del conocimiento, del saber, de la verdad. El mundo contemporáneo, heredero de esa modernidad racionalista, se enfrenta a un panorama sociocultural y científico caracterizado por el predominio de nuevos paradigmas epistemológicos emergentes que resitúan los alcances del conocimiento humano y las potencialidades de la inteligencia, no sin efectos insospechados sobre el ámbito de la moral y de la vida espiritual. Por un lado, tanto el racionalismo cartesiano como el positivismo kantiano no han hecho hoy sino ahondar en las nuevas expresiones de la ciencia, la primacía de lo epifenomenal y la desontologización en el análisis de lo real. Desde la denominada ciencia positiva o ciencia dura, como le llama uno cotidianamente, se continúa aferrado a la idea de que solo lo que está al alcance de los sentidos, solo lo que puede ser objeto de análisis experimental, solo lo que es objeto de medición y cuantificación matemática, es capaz de brindarle a la inteligencia humana un conocimiento objetivo, demostrativo, exacto, cierto, seguro y pleno. Si bien sus frutos, que están a la vista y que nadie podría negar sin duda, han sido y son enormes e incuestionables desde el punto de vista de la producción material, científica y tecnológica, no obstante, uno de sus efectos más profundos en el orden del conocimiento ha sido su desvinculación con la filosofía. Y a fortiori, digamos, su desvinculación con la sabiduría. Y no es algo que se me haya ocurrido a mí, pura y simplemente, sino que está también en los grandes autores, y está incluso en los textos del Magisterio. Juan Pablo II, que fue tan agudo en esto, particularmente lo subraya. Su negación del saber metafísico. Los efectos trágicos de esta desaveniencia entre la ciencia moderna y la sabiduría ha significado además, por los errores que median entre ellas, no solo el descrédito de ciertos tipos de conocimiento, sino también el descrédito respecto de las posibilidades de la inteligencia, la reducción de la razón a un órgano productivo y mecánico, el establecimiento de la primacía de lo útil, de lo práctico, de lo funcional como criterios fundamentales del conocimiento, en desmedro de las capacidades intelectivas, especulativas, contemplativas de la inteligencia, para poder conocer la esencia de las cosas, para alcanzar un análisis ontológico de la realidad, para remontarse, en fin, ¿no?, hasta el ser, a lo trascendente. En definitiva, estas alteraciones, estas nuevas realidades no expresan sino la pretensión del sometimiento del espíritu a la materia. Hoy me van a disculpar, pero estoy mal. Por otro lado, como en una reacción pendular, la denominada cultura postmoderna, que pareciera ser que tiende a predominar hoy día y quizás es hegemónica, pretende derribar las viejas fronteras epistemológicas, abriendo insospechados surcos para el cultivo de nuevas esperanzas de un saber de tipo holístico, comprensivo, hermenéutico. Pensemos en lo que plantean autores como Gadamer, Paul Ricoeur, etc., ¿no? Crítico, Habermas y toda la escuela, o hacia un pensamiento complejo, hacia una racionalidad autocrítica. Estoy pensando en Edgar Morin, ¿cierto?, con esa nueva oferta y propuesta a la que la UNESCO le puso mucha oreja, ¿verdad? Desde esta mirada transgresora de los paradigmas convencionales se intenta imponer un nuevo canon epistemológico, en el que no han estado ajenos con su proceso productivo, reproductivo, reconstructivo y sobre todo deconstructivo. Pues yo estoy pensando, el idealismo como filosofía, el subjetivismo, la imaginación y la fantasía. Es decir, la nueva mirada busca resituar al hombre en un clima cultural postmoderno, es crítica de los convencionales criterios racionales, de los modelos lógicos y normativos, de la mirada positivista, ¿no?, que hemos heredado. En este escenario científico postmoderno, en el que se han instalado nuevas categorías de análisis tales como la complejidad de la realidad, la mitificación del lenguaje,
la interdisciplinariedad, la ruptura epistemológica y la incertidumbre como referentes fundamentales. Ya no hay certezas en el mundo moderno, la cultura tiende a predominar la incertidumbre y es uno de los pilares de la cultura posmoderna, a juicio de muchos de ellos. La hermenéutica se ha venido a constituir como eje articulador del conocimiento científico más que en un instrumento en norma, en constructora y productora de sentido, llegando a convertirse en la herramienta privilegiada del moderno relativismo epistemológico y moral, como nos recuerda Fernando Moreno. Profundizando así, dice él, en un análisis crítico muy serio de estos autores, en la obsesión por el método. Por el método, no por el objeto mismo, sino por el método, ¿no? Que no es otra cosa que una forma sublimada del deseo de absoluto. Citando a Moreno en su crítica a Rosen. El panorama no deja de ser alarmante, particularmente lo que dice en relación con el ámbito de las ciencias humanas y sociales. Me voy a saltar algunas cosas. El sociólogo chileno bastante conocido por nosotros, José Joaquín Brunner, señalaba muy a propósito que posmodernidad y globalización aluden a una cultura que se ha vuelto en extremo sensible a los lenguajes. A su radical contingencia e historicidad. Es cierto que el lenguaje tiene a veces una evolución semántica y adquiere connotaciones distintas, pero hoy día estamos en una fase de deconstrucción brutal, en que ya nada significa lo que es o que le habíamos reconocido como tal. Entonces, la noción de posmodernidad hace referencia a una cultura del símbolo, de la expresión representada en el ícono, de las representaciones figurativas del lenguaje, de la interpretación, de lo efímero, de lo fugaz, de lo pasajero, de lo ligero, de lo light. Es el mundo de lo imaginario, más que de lo real, del hablar vacuo, del discurso sin fundamento, de la simple opinión, del parecer, de lo que otros autores llaman ahí el pensamiento débil, ¿no? Del sentir superficial. La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, con sus expresiones de debilidad, ligereza y paradoja, dominan los escenarios de las emergentes realidades culturales de nuestro tiempo. No sin razón, no es la razón, la que ordena. No es la verdad la que ilumina y guía. No es lo sustancial, sino lo accidental lo que interesa. No el mundo, sino las visiones de mundo. No el texto, sino sus contextos. No la verdad, sino las épocas y los géneros, a través de los cuales ella se expresa, afirma José Joaquín Brunner. Se impone así un contexto sociocultural y espiritual que le brinda al hombre, en definitiva, un ambiente de gravitante relativismo, de una especie de escepticismo trágico, que lo sumergen poco a poco en una suerte de estado de incertidumbre, de donde parecieran no existir referencias seguras, puntos de anclaje, fundamentos sólidos respecto del conocimiento, de la verdad, de los valores de la vida moral. El hombre de nuestro tiempo parece transitar por senderos estrechos, a mi juicio, y sin rumbos, como extraviado. Bueno, en definitiva, los tiempos me los va marcando porque perfecto, estamos sí, en la mitad. Adelante. Gracias. En definitiva, lo que hay presente a nuestro juicio en las caudalosas corrientes fluviales de la cultura de nuestros días es una suerte de escepticismo, de nihilismo encubierto, enmascarado, con lo que se trata de disimular valores esenciales presentes en la tradición milenaria de Occidente. Estoy hablando particularmente de aquellos valores aportados por la tradición judeocristiana, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Más aún, nos parece que lo que hay en el discurso posmodernista es un denotado afán de evitarlos, de diluirlos, de relativizarlos, para construir un nuevo imaginario colectivo y utópico. Una primera actitud que se percibe en el hombre de hoy es el de la indiferencia, la desafección y el relativismo respecto del conocimiento, más bien respecto de la verdad. El hombre de hoy se enfrenta cotidianamente no solo al olvido de la trascendencia, sino también y sobre todo a un desprecio por la verdad, a una desvalorización cultural de la verdad. Como ha señalado lúcidamente Maritain, el gran peligro que amenaza a las sociedades modernas es un debilitamiento del sentido de la verdad, lo decía por allá en los años 60. La cultura posmoderna entonces parece reflejar
un debilitamiento progresivo de la razón, en su naturaleza propia, digamos. La inteligencia ha sido seducida y engañada, ha sido afectada en el orden del obrar. El orden de la inteligencia a su objeto ha quedado destruido. Ya no es en verdad la verdad lo que interesa. Hereda entonces de un mundo moderno, la sociedad contemporánea, con sus sellos culturales particulares, pareciera dar cuenta de una razón no centrada en la producción de nuevos conocimientos, de conocimientos útiles, una razón destinada a mostrar su poderío, su ambición de dominio de la naturaleza, del universo y del propio hombre, una razón destinada a capturar la realidad solo bajo parámetros medibles, cuantificables, una razón que se manifiesta caprichosa y arrogante, autorreferente y autosuficiente. Ahora, frente al poderío del conocimiento científico, que uno no puede desconocer, está ahí y da sus frutos, del saber empírico, la verdad filosófica por su parte parece un guiñapo, una pobre y mísera verdad, una verdad inútil, fragmentada, desfigurada, inconsistente, indigna, frágil, para algunos pura poesía, solo metáfora, palabras vacías. El drama de nuestro tiempo entonces hunde sus raíces en la crisis de la inteligencia, en la crisis de la verdad. Nuestro tiempo es testigo de los graves peligros que acechan a la inteligencia, seducida por la retórica del discurso, obnubilada por las luces artificiales de la técnica y del consumo, recluida a su puro quehacer funcional y mecánico. Una inteligencia debilitada que se torna incapaz de desplegar sus potencialidades, remontar el vuelo hacia el corazón de la existencia, hasta la cima de lo existente, de orientarse con libertad al ser que es su objeto, del cual se nutre y se alimenta. La crisis de la que venimos hablando se manifiesta de manera diversa, cruza la propia mirada que el hombre tiene sobre sí mismo, sobre su cultura. Es una crisis que afecta la convivencia de los hombres entre sí, el respeto por la dignidad humana, los valores, la escuela, la cultura, el modo de vivir, de soñar. Esta crisis es esencialmente una crisis de naturaleza espiritual que afecta al hombre, a todo el hombre, a todos los hombres. Es indudable que asistimos hoy a un nuevo espectáculo donde los escenarios no solo cambian con una rapidez insospechada, sino también se presentan ambiguos, difusos, imprecisos, ambivalentes y hasta contradictorios, como hemos señalado. El Papa Juan Pablo II en el 2002 señalaba al respecto que hoy, junto a maravillosos descubrimientos científicos y a sorprendentes progresos tecnológicos, no carecemos en el panorama de la cultura y de la investigación de muchas sombras y lagunas. Señalaba además que el problema presente en la cultura emergente de nuestro tiempo no solo es un problema relacionado con los desafíos éticos que plantea el desarrollo científico y tecnológico. Destacaba con particular preocupación que estamos asistiendo en algunos grandes olvidos del Papa, el olvido de Dios y del ser, el olvido del alma y de la dignidad del hombre. Bueno, para no profundizar más en eso, que les recomiendo que puedan terminar de leer este texto donde está más ampliamente desarrollado el tema, especialmente el capítulo 3. Esto es o son los escenarios en el que nos encontramos en el segundo decenio del siglo XXI. Esta es la situación cultural en la que nos encontramos, creo yo, ¿no? La que con temor y temblor nos invita a reflexionar sobre la naturaleza y misión de la universidad y la dinámica de la propia vida universitaria, de los desafíos al que se enfrenta y nos enfrentamos hoy. ¿Cuál es la relación que guarda la universidad con el conocimiento, con la verdad? ¿Y cuál es su misión con la cultura actual? No con la cultura actual necesariamente, con la cultura, que es la manifestación del ser y del modo de ser y de existir del hombre. Juan Pablo II, UNESCO, 1980. Con la sociedad. Bueno,
el tema de la verdad ya lo dijimos, ¿no? Entonces, hablar sobre la verdad, pensaba yo, especialmente en nuestros cursos con los estudiantes universitarios, estudiantes de la educación superior, no es tema fácil, ¿de acuerdo? Ya lo abordaba hace algunos días nuestra estimada colega Constanza Jiménez, ¿no?, en otro coloquio del instituto, y subrayaba varios puntos al respecto. Es más, vivimos en una época en que no resulta fácil, no resulta natural hablar de la verdad. Ahora, las razones son diversas. Bastaría con indicar algunas, como lo hemos señalado anteriormente, ¿no?, que prima la desconfianza sobre la inteligencia, campea una actitud escéptica, ¿verdad?, hoy día, y sus verdaderas posibilidades de conocerla y alcanzarla. Hay una desconfianza ahí. La verdad no existe, suelen decir los chiquillos, ¿verdad? O profe, si existe no puede ser conocida, no hay verdades definitivas, ni menos absoluta, ella es un mero constructo de la mente, es una invención, es una creación, un hacer poiesis, dijo alguien por ahí. ¿Verdad? Del mismo modo, el relativismo y el subjetivismo, todo depende del punto de vista, solo es válida mi verdad, qué sé yo, así como el nihilismo, pura y simplemente. Han construido ellas, ¿verdad?, la desconfianza, el subjetivismo, qué sé yo, a desprestigiarla, a despreciarla, la verdad. Hay una suerte de actitud cultural frente a la verdad, una desvalorización de ella. Y estoy pensando en el cardenal Sar, en el Papa Benedicto XVI, qué sé yo, luz del mundo, y el otro sal de la tierra, donde insiste una y otra vez sobre el punto. Y no voy a nombrar ese otro. Que se hace tarde. Una actitud cultural frente a la... una desvalorización de ella que se ha hecho muy común. Estamos frente a una cultura que no cree en la verdad. Tiende a primar la actitud escéptica y relativista. Bueno, la pregunta es, por ponerme en una... ¿Todos los cánones son válidos hoy día para poder sostener algo, para afirmar algo? Es que en verdad la ciencia se asemeja al arte. Estoy yendo al extremo, con Feyerabend, ¿no? Al final, la ciencia es como el arte, pura creación, poiesis. ¿Me entiendes o no? Los métodos surgen a medida de las necesidades. Entonces, bueno, estamos en la época del emotivismo. Hoy día los libros que circulan de consumo ligero giran en torno al tema de la inteligencia emocional. ¿Sí o no? Desde Howard Gardner para adelante, digamos, pero bueno. Estamos en la época también de la inteligencia artificial. ¿Sí o no? Aquí mismo un distinguido abogado nos puso un temazo sobre el tema y nos prendió una luz amarilla. Es la época de la robótica, de los chips, de la nanobiotechnology, etc. ¿Es que la verdad es algo puramente especulativo? Me pregunto yo. ¿Intelectual? ¿Puramente intelectual, como sostenían los racionalistas? ¿Cómo establecemos entonces este puente entre la verdad y la misión de la universidad? La universidad, digamos, nació precisamente para reivindicar el valor intelectual de la verdad y unirlo a la existencia humana. ¿Cuál es el rol entonces y misión que le corresponde asumir y desarrollar en el presente, en el actual escenario de cara al siglo XXI? Me pregunto, ¿está en peligro la identidad del ser universidad? O sea, han dejado de ser universidad las que se llaman a sí mismas universidad. ¿Tienen algún cercanía, parentesco, similitud con la original idea de esta comunidad de maestros y discípulos que con pasión consagran su voluntad, su deseo para encontrarla y además, después lo vamos a comentar, encontrarla y compartirla? ¿Está en peligro la identidad de ser universidad? La idea misma de universidad. ¿Cuáles son los riesgos que la acechan? Aquí voy a poner algunas cosas para motivar la reflexión, digamos. No se puede olvidar que las universidades ven con particular preocupación, por ejemplo, la emergencia de nuevos centros de investigación de alto nivel, al más alto nivel, con financiamientos propios, privados, la inmensa mayoría de ellos no son financiados por el Estado necesariamente, o las entidades públicas, generadores de conocimiento científico y técnico al servicio de las grandes industrias y complejos empresariales.
Entonces, las universidades a veces se ven restadas, menguadas, ¿te digo, no? De la producción científica de primera línea y de destacados investigadores, qué sé yo. La intervención de estos centros de investigación privados, ajenos, que no tienen vínculos, puentes con el mundo universitario estrictamente académico, qué sé yo, se toman esa. Que se olviden, por ejemplo, ese es otro riesgo, de que se olviden de su misión de buscar el conocimiento, la verdad, y de comunicarla por el bien común, para el bien común de la sociedad y de la cultura. Ese es otro riesgo al que están expuestas hoy día las universidades. Están en verdad hoy las universidades ocupadas de aquellos temas que les son propias en relación a su naturaleza y misión. ¿Están pensando, reflexionando sobre los grandes problemas que le preocupan a la cultura y a la sociedad? El otro día Juan Carlos, nuestro buen amigo, nos llamó la atención, pegó un campanazo que a mí me dejó perplejo. Estoy pensando en el coloquio convocado por la FACSO, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, llamada Beso Negro, Imaginarios Contrasexuales. Ahora, en honor a la verdad, a pesar de que se hace un desmentido, yo me metí a la página después interesado para asistir al convenio y haber presentado una ponencia. A pesar de que se hace un desmentido, la página está nula. No, está nula. Pero me agarré de otra información. A pesar de que se hace un desmentido señalando que es un fake news, se afirma que el coloquio sí ocurrió, pero en 2015, en la UMCE, organizado por la Facultad de Filosofía y agrupaciones de disidencias sexuales. Esa es una. Otro escandalillo poco que nos llamó la atención, ¿no? Y fue tema de la opinión pública, la tesis de magíster. Pedófilos e infantes, pliegues y repliegues del deseo. Mención estudios de género y cultura en América Latina, presentada por Leonardo Alfonso Arce Vidal y la profesora guía Olga Grau Duarte de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la... ¿Dije bien? Sí. Sí. No, creo que este era de la Chile. Este es de la Chile. Perdón, claro, la anterior era de la UMCE, el evento que se hizo en 2015. Entonces, esta es de la Chile. Lo tengo, por si acaso, no lo he leído todo, pero es que me llamó la atención y a ver de qué estamos hablando, porque voy a hablar con propiedad. Esa es la pregunta, ¿está en verdad hoy la universidad ocupándose de aquellos temas que le son propios en relación a su propia naturaleza? Por favor, no es que me quiera meter en la contingencia ni reducir este coloquio, digamos, a temas contingentes, pero la filosofía tiene que tener cable a tierra, digamos, o el pensar reflexivo, más que pretenciosamente filosofía. Porque si miramos lo que acontece en nuestros días hoy, hay problemas que son de preocupación del Estado, de la sociedad, de la familia, de la escuela, de la universidad. Bueno, que otro riesgo, que las desvirtúen respecto de su fin esencial, sea transformándose en instituciones generadoras o puramente productivas por sobre la formativa. Producción sobre formación. Esencialmente y exclusivamente profesionales, producir, ¿no? Como empresa, digamos, profesionales, alterando la jerarquía del orden de valoración en relación a su misión esencial, al servicio de la producción industrial y del mercado, la búsqueda desenfrenada de la innovación. Son riesgos que corren las instituciones de educación superior. Otro riesgo, a mi juicio, la competencia la puede llevar por derroteros inimaginables. La competencia en el mercado, no la competencia en la excelencia académica, en la investigación de mayor nivel, en el mercado por capturar más clientes. La universidad es grande, poderosa, excelente, te digo, ¿no? Está respondiendo a su finalidad de atender a las generaciones jóvenes, entonces llena sus aulas, que son nuevos campus, pero vamos, la competencia puede desvirtuar, porque es una razón de mercado probablemente que las pueda mover, y de buscar oponer a sus principales esfuerzos en la mera excelencia academicista, altos niveles de productividad académica, científica, que rinde réditos en el marco de las certificaciones y de las cualificaciones, ¿verdad? Configurando una organización eficiente y eficaz, reconocida por su prestigio, tornándose burocrática,
máquina bien aceitada, que arroja altos y buenos indicadores para los controladores, olvidándose de la misión esencial, desplazando el valor de las humanidades, por ejemplo, del valor del hombre mismo, de la cultura social y espiritual, de su misión por el para y por el bien común de la sociedad, de la cultura, de la civilización. Misión de la universidad y su vinculación con la verdad, nos vamos acercando. ¿Cuál sería? Ya lo hemos dicho, ¿no? Amar la verdad, buscarla, encontrarla y comunicarla. Por favor, el buscar la verdad forma parte del itinerario existencial del Sapiens. ¿Sí o no? Primera frase con la que abre el libro de la Metafísica Aristóteles. Hay una inclinación natural en todos nosotros, no a ser curiosos nomás, sino que a buscar el conocimiento. Y si buscamos el conocimiento, tiene que ser el conocimiento verdadero, o sea, la verdad. Aquello que nos ilumina, que le da sentido a nuestro existir y a nuestro hacer, a nuestro obrar. Entonces, la búsqueda de la verdad nos resulta connatural, ¿no es cierto? Con mayor razón debiera serlo para las instituciones universitarias, que son expresión del hombre, de la humanidad del hombre, de la cultura del hombre. Es la razón de ser. La búsqueda de la verdad es un elemento esencial de la misión de la universidad. Ciertamente que supone esfuerzo y compromiso, que tiene que hacerlo en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito de las ciencias particulares, pero sobre todo apuntar a la sabiduría. Debe investigar, sin duda, en las realidades particulares en sí misma. La universidad busca la verdad en la ciencia. Ese es su camino específico. Estos saberes son saberes parciales, sin duda, siempre insuficientes, que invitan a continuar la búsqueda, la indagación, la pesquisa, como dicen los brasileños, la investigación de nuevos y más acabados resultados. Es que es así, el orden epistemológico así es la cosa, y la verdad absoluta, ¿no es cierto?, probablemente no esté por ahora al alcance nuestro, pero sí que somos capaces de alcanzar un conocimiento verdadero, una verdad luminosa, que es mucho más fecundo que quedarse entrampado en la ignorancia o en qué sé yo, que es pantanoso, que es oscuro. La verdad es luminosa, nos anima, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, toda vez que alcanzamos una verdad, por muy parcial que sea, sabemos y la abrazamos, nos encontramos con ella, porque la verdad supone un encuentro con ella, ¿no? Y lo que nos hace felices, cada vez que despejamos una X, una incógnita, X igual A. Entonces hay una sensación, una satisfacción, un deseo, cuando hay comprensión de aquello. Pero luego descubrimos de que esa verdad tiene aristas, que es insuficiente, y eso nos motiva a seguir buscando, profundizando, yendo más allá. Entonces, debe al mismo tiempo, y recordando al cardenal Newman, debe investigar en las relaciones que tienen unas con otras, las verdades parciales, verdad de las ciencias particulares, ¿de acuerdo? Y con el todo y su principio. Y ahí estamos apuntando en la línea de la sabiduría. Entonces, la verdad no solo es eminentemente intelectual, sino además y simultáneamente de carácter existencial. Entonces, encontrar la verdad no solo supone búsqueda, sino también encuentro, apertura. Encontrar la verdad supone descubrir el sentido del hombre. Puede ofrecer propuestas de sentido a la existencia humana. Ya nos vamos acercando. Es entrar en la síntesis de saberes. Te queda un minuto. ¡Ay, Dios! Ya, alcanzo. Es entrar en la síntesis de saberes y comenzar a vivir de acuerdo a ella. La búsqueda de la verdad, del conocimiento, la investigación debe conducir a promover la superior síntesis del saber. Ello debería ser fruto del diálogo entre las diversas disciplinas, sabiendo que este es un proceso largo y complejo. Es alcanzar conciencia del peso que tiene la verdad para el hombre. No nos resulta ajeno, sin lugar a dudas. El saber debe servir a la persona humana. En una universidad de inspiración humanista cristiana, la investigación se debe realizar siempre preocupándose de las implicancias éticas y morales. Y esto lo dice Juan Pablo II en Ex Corde Ecclesia. Esta preocupación
es particularmente urgente en el campo de la investigación científica y tecnológica. Lo cito a él una vez más. La universidad se ve como depositaria y custodia de la verdad, de unas verdades útiles, verdades prácticas, fragmentarias, pero también y sobre todo de una verdad sapiencial, que pretende dar sentido y unidad a la existencia humana. Es esencial, una vez más el querido Papa Juan Pablo II en la UNESCO, es esencial que nos convenzamos de la prioridad de lo ético sobre lo técnico, de la primacía de la persona humana sobre las cosas, de la superioridad del espíritu sobre la materia. Solamente servirá la verdad a causa del hombre si el saber está unido a la conciencia. Los hombres de ciencia ayudarán realmente a la humanidad solo si conservan el sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre. Cierro la cita. Para ir terminando. Así la universidad está llamada entonces a ser depositaria y custodia, como decíamos, de un patrimonio espiritual que tiene por misión promover una cultura auténticamente humanista. La universidad nació precisamente, decíamos al comienzo, para reivindicar el valor intelectual de la verdad y unirlo a la existencia humana. Es que una expresión de esa síntesis de saber a la que uno aspira. La universidad no puede contentarse con encontrar la verdad y hacerla patrimonio exclusivo de quienes forman parte de ella. Ese es otro riesgo. No puede convertirse una institución universitaria en una especie de burbuja o en una torre de marfil. Eso indica que es necesario... perdón, mi hija. Eso indica que es necesario dar... ¿La abrí? ¿La abrí? No, pero ahí lo cerraste. Perdón. Eso indica que es necesario dar un siguiente paso, que es promover y difundir la verdad. En el ámbito de la docencia, en el que estamos nosotros involucrados, y dejemos el espacio para la conversación, ¿verdad? ¿Cómo poder promover y difundir la verdad? La difusión de la verdad es necesariamente educativa. No solo se enseña, sino que se tiene que dar testimonio de ella, vivir en ella, ¿no? Y tendrá sentido esa enseñanza en la medida en que esa verdad es capaz de transfigurar la vida de las personas. Y yo a muchos de ustedes les suelo escuchar hermosos testimonios de cómo los chicos agradecen, ¿verdad?, lo que ustedes enseñan. Si la verdad es también experiencia, una relación y un amor, la verdad no puede quedar reducida a mero conocimiento científico. La verdad encontrada impulsa nuevas búsquedas. La verdad buscada, llamada desinteresadamente, nos dice Octavio Nicolás de Ericí, la verdad buscada, llamada desinteresadamente por profesores y alumnos, no solo crea entre ellos el amor y amistad más puro, sino que tiende a ordenar e iluminar toda la vida de los mismos. A nuestro juicio, ya cierro. Su desafío mayor consiste hoy en procurar recuperar la dimensión sapiencial del saber, proponerle a sus estudiantes, no pura ciencia, saberes fragmentados, sino además y sobre todo una síntesis de saberes que les abra nuevos horizontes hacia la dimensión sapiencial. Le corresponde a la universidad ser conciencia crítica de la sociedad y de la cultura y buscar en todo ello la excelencia, promover la formación integral del hombre y ser promotora de un humanismo auténtico. Un humanismo auténtico que se constituye por el cultivo de las ciencias y de la filosofía, de la moral y del arte y de la técnica, culminando con su dimensión trascendente y espiritual, que es la teología. ¿Ya? En fin, es lo que les puedo aportar por ahora para este coloquio. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, muchas gracias a ti, Juan Pablo, por esta aproximación siempre antigua y siempre nueva al tema de la Universidad de la Verdad. Así que damos paso a comentarios, ojalá, ¿verdad? Más que preguntas, porque si no me matan. Si merece algún comentario, porque es probable que no lo... En fin, vamos a ver si... ¿Cierto? Distinguido. Sí, ¿Camilo? Perdón. Muchas gracias, profesor, por su ponencia. Yo tengo una pregunta hace varias semanas, porque hemos estado dándole vuelta en otros contextos también al tema de la universidad. Lamentablemente le tocó a usted recibir el problema. Que claro, cuando uno habla de misión, visión, los valores de la universidad, lo que se espera en la universidad, creo que hay un tema que usted lo tocó tangencialmente. Uno habla de repente, bueno, se habla de la Universidad de Humboldt, la Universidad Medieval, todo eso. Polónica. Claro, y en el fondo
Weber alcanza a vislumbrar en 1905, en su texto donde habla de la ciencia como profesión, que es lo que uno debería esperar en la universidad, una universidad que ya de cierto modo para nosotros nos abandonó un par de décadas atrás. Y en la actualidad yo siento que hay una universidad mucho más mercantilizada. Es decir, es bien difícil hablar con los alumnos de un proyecto, una cosa así, cuando se entiende la universidad más como un supermercado. Es decir, del mismo modo que uno va al supermercado a llevarse un producto, acá el producto muchas veces es la carrera, cuya finalidad no es la búsqueda de la verdad o el bien o salir mejor persona, sino que para el alumno es poder acceder a nuevas condiciones económicas. Entonces, siento que muchas veces nosotros como profesores estamos medio entrampados discutiendo los valores, la misión, el objetivo, pero somos como unos extraños seres porque dentro de la universidad muchas veces las mecánicas que van a funcionar van a ser las mecánicas del supermercado, es decir, los productos a precios competitivos en un mercado competitivo para atraer más clientes. Precio igual calidad. Claro, y siento que un poco eso ha faltado, que usted lo vislumbró en una parte del debate, en la idea del consumismo, pero cómo profundizar en esos temas, que yo creo que es una última universidad, una novedosa, que obviamente tiene sus raíces en lo que pasa en la burocratización de la universidad, pero ahora es una mercantilización radical de la universidad. ¿Y qué lugar tiene en última instancia los valores y todos esos elementos en este contexto? Porque en el fondo siento, no sé si usted tenía un Starbucks, pero en Starbucks, claro, hay todo un tema que le ponen el nombrecito al vaso y a uno lo tratan con cariño, pero en el fondo todas esas mecánicas en última instancia, tu nombre. claro, son mecánicas para vender más. Entonces, yo no sé si el tipo de que hace el café en Starbucks está pensando que está haciéndole un bien a los demás o es consciente de su por decirse, ser como un elemento de todo el panorama de la mercantilización. En el fondo nosotros... Está pensando en la propina. Claro, en el fondo nosotros en verdad estamos discutiendo el tema de los valores y las finalidades de la universidad, pero arriba de nosotros hay un ingeniero comercial que nos dice, ¿qué están haciendo estos tipos? Si en el fondo tienen que vender más clases. O sea, esto de los valores y el objetivo de la universidad no tiene ningún sentido. Hay una capa de ingenieros comerciales en un lugar de la universidad cuya única función es que nosotros podamos vender más cursos. No sé si la pregunta está dirigida necesariamente a mí, porque todos tenemos opinión sobre el tema, ¿eh? Ahora, ¿lo tuyo es un juicio o es una pregunta? Porque me sonó a juicio, porque aun cuando fuese un juicio y no una pregunta, yo creo que es un riesgo, sin lugar a duda, objetivo al que está expuesta las universidades actuales, contemporáneas. ¿Me entiendes? Tanto más cuanto que prima hoy día un modelo económico, digamos, a nivel planetario, que tiene sus características, y pone la primacía justamente en la producción y en el consumo. Ahora, es un riesgo indiscutible. A lo que yo apelo es a rescatar la esencia, la naturaleza y esencia de su ser, digamos, de su razón de ser, su finalidad sustantiva. ¿Te fijas? Porque si nació así, eso es lo que hay que hacer, perdurar, rescatar o hacer prevalecer. ¿Te fijas? Transmitir, preservar. Hoy día, entendiendo que estas instituciones orgánicas, digamos, que son una comunidad viva de seres humanos, tienen que adecuarse a los desafíos de la cultura, digamos, que les toca vivir. O sea, no podríamos enseñar nosotros al modo en que enseñó nuestro querido llamado Santo Tomás o Buenaventura, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, ¿te fijas? Pero sí rescatar lo esencial de la vida universitaria y su consagración a la búsqueda del conocimiento verdadero. Claro, la universidad ha pasado por una serie de procesos de transición diversa y, como decías tú, tienes mucha razón, se han convertido a veces en una industria productora de títulos profesionales o de profesionales pura y exclusivamente. Pero yo insisto, yo pongo el acento y los valores que la sustentan en su naturaleza originaria y en su misión esencial. ¿De acuerdo? De lo demás, yo creo que cada uno debe tener su opinión al respecto. Bueno, Juan de Garlande en el siglo XII hacía la crítica a la universidad profesionalizante. ¿Sí? Mira, claro. En fin. Bueno, Alfredo Gorrochotegui y Romy von Bernardi luego. Alfredo. Estás muteado, parece. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Ok. perfecto. Oye, muchas gracias, Juan Pablo, por tu excelente exposición. Eres muy valiente. Sí, al igual que el doctor Vigo también la vez pasada que habló en sus 10 primeros minutos sobre la universidad. Y digo esto, lo de la valentía, porque esto es un comentario. Estamos un poco entrampados en la universidad. Hablamos de estas cosas,
pero también tenemos, como dijo la persona que habló antes que yo, unos ingenieros que dirigen la universidad, unas autoridades que dirigen de la universidad y que no escapan, no pueden escapar de esta rutina, de este eficientismo utópico, como diría el doctor Vigo, y que tienen unos empleados que tienen que hacer eso. Entonces es una dinámica actual muy poderosa. Entonces, ¿cómo conjugar estas bellísimas expresiones de rescatar las raíces de la universidad cuando las autoridades privadas, públicas, nacionales, están a su vez entrampadas en todos estos planteamientos? ¿Estarán reflexionando ellos sobre la búsqueda de la verdad como fin de la universidad? Porque podemos ser, no sé, pequeñas cápsulas aisladas, burbujas, que aquí nos regodeamos, nos ilumina esta verdad, nos animamos el fin de semana, pero el lunes regresamos y hay que buscar al mejor profesor para traernos a nuestra universidad para que sume puntos y podamos acreditar un doctorado. Es una reflexión. Sí, Creo que estamos entrampados. sí, sí, sí. Eso. Muchas gracias, Alfredo. Oye, mira qué interesante. Yo por eso quise comenzar planteando un poco el escenario cultural que está hoy día hegemónicamente gravitando en nuestro entorno, porque no es menor, vale decir, Chile se dio cuenta en los 90 que después de 30 años no había actualizado el sistema educativo escolar, que estábamos fuera de juego, ¿me entienden o no? E inició un proceso distinto al resto de América Latina, lo hizo en forma integral. No fue una cuestión focalizada en el tema curricular, en la gestión escolar, en la estructura, digamos, organizacional. No, fue integral y financiada por los organismos internacionales. Un tema complejo, complejo, porque los resultados que hemos visto después de tantos años no son los que pareciera ser esperábamos. Chile comenzó antes, por eso lo nombro, porque después vino a nivel internacional el tema de la Comunidad Europea, ¿no es cierto?, con la Declaración de Bolonia, fíjense ustedes, y yo por esas casualidades de la vida, lo conversábamos también ayer con Emilio, me tocó estar el 2000 en París, junto a 16 decanos de Chile, de las facultades de educación del país, de educación superior, que se habían ganado un proyecto Mineduc para modernizar las facultades de educación, Alfredo, ponerlas al día, qué sé yo, y escuchar a expertos de distintos países fue una cosa brutal, porque claro, y ahí empezó a nacer esta idea de la tecnificación, digamos, del sistema, las mediciones, la estandarización, buscar la equivalencia, qué sé yo, tener puntos en común, que parece bueno, porque en el fondo se trataba de facilitar los intercambios, y hacer que si tú estudiaste aquí podías ir a terminar tus estudios allá o enriquecer con una experiencia extranjera. Sonaba bien, pero eso traía aparejado otras cosas que hoy día nos tienen metido en un zapato chino. El 2004 me tocó estar en Madrid en un congreso organizado por la Complutense, y el tema que lo desarrolló el secretario general de la UNESCO fue sobre el tema de la nueva alfabetización, vale decir, la incorporación de las tecnologías y de la información en el mundo de la educación superior. Es decir, el congreso se llamaba la nueva alfabetización del siglo XXI. Vale decir, el analfabeto iba a ser el tipo que no tenía manejo de estas cosas que todavía no aparecían, por decirlo de alguna manera, y fue fascinante, sorprendente. Entonces, claro, uno valoraba esas propuestas, ¿no es cierto?, que venían planteadas desde estos grandes organismos internacionales para reformular una nueva manera de entender la labor educativa, especialmente a nivel superior. Pero, claro, yo creo que nos hemos quedado entrampados y muchas veces hemos renunciado a esos aspectos sustantivos que la definen y la justifican plenamente. Es decir, creo yo, hay un desafío enorme hoy día, porque algo tiene que decir. Primero, la universidad tiene que recuperar su propia naturaleza y sentido último. Eso es lo primero. Por poner en orden esa jerarquía de prioridades, ¿te fijas? Y segundo, no renunciar jamás a que la institución universitaria tiene un compromiso sustantivo, no solo con el hombre, sino que con la cultura. ¿Te fijas? Para soñar con un mundo mejor. Muy bien. Romy Fonbernardi y luego Juan Carlos Aguilera. Romy, adelante. Muchas gracias por la presentación. Yo
Por supuesto, estoy muy de acuerdo en muchas cosas. Yo creo que la Bolonia en ese sentido fue un desastre porque no solamente incorporó un umbral, un mínimo necesario, sino que definitivamente eligió también, digamos, capaz de demandar un máximo, y lo cual, por definición, hay una mediocritización espantosa del saber, de la comprensión, que puede ser particularmente rica en algún lugar de Europa en este caso, pero al final todo se achata y todo se aplana y de alguna manera va a asegurar que cualquiera pueda acceder a lo que ofrece cualquier otro lugar. Yo creo que la universidad, por esencia, es un lugar de generación de conocimiento. O sea, yo creo que eso es lo que de alguna manera nos justifica nuestra existencia. Y eso, por supuesto, también implica que no todo tiene que ser un nuevo descubrimiento desde cero, pero sí que todas las partes están envueltas en ese fenómeno que puede ser el aprender a descubrir en el caso de un estudiante o en el desarrollar el conocimiento en una cierta área de los que trabajamos acá ahora. Obviamente mi experiencia es desde la ciencia que podríamos llamar que es la que está de moda ahora, que es la ciencia experimental, conocimiento empírico, pero lo irónico es que también se ha mediocrizado esa parte, digamos. O sea, ni siquiera puedo decir que el mundo actual nos ofrece mejores herramientas o una mejor comprensión o un mejor abordaje, sino que nosotros también, la ciencia también está envuelta en esto de los contenidos, la importancia de los contenidos, no la importancia del conocimiento, la importancia del espíritu crítico, la importancia de cómo me aproximo yo al problema, cómo maduro yo. Me encanta la palabra sabiduría, por cierto, y todo lo que eso conlleva, sino que me quedo al nivel de lo práctico, muchas veces de lo livianamente interpretado. Entonces, la ciencia, que sería la ciencia exacta ahora, en realidad estamos llenos de insectitudes y de problemas a medio entender, pero que no somos capaces de darnos cuenta cuál es la calidad de la información que estamos generando, cuál es la calidad del conocimiento. De hecho, por definición, las ciencias empíricas, las ciencias experimentales, tienen un elemento intrínseco de incompletitud o incluso falsedad desde el momento que nosotros generamos modelos y trabajamos sobre ellos, pero nunca estamos viendo el problema completo, y yo entiendo que así sea, porque cuando el problema es tan complejo justamente no se entiende porque no logramos disecarlo y funcionamos disecando cosas, me parece válido, pero sí nuestras interpretaciones, el conocimiento que generamos también tendría que tomar eso en cuenta, y esa parte es lo que no se hace. Entonces, lo que se transmite al final es casi un contenido fantasioso que no permite entender plenamente, sino que está centrado más en la utilidad del producto. Y en ese sentido yo siento que cada uno de nosotros es responsable, digamos. No podemos externalizar las responsabilidades al sistema económico o a la necesidad de recursos, sino que cada uno de nosotros tiene una cierta responsabilidad, y claramente en términos de las personas que formamos, bueno, ellos vienen en búsqueda de contenidos, digamos, no vienen en búsqueda de hacer el camino arduo, cuesta arriba de la generación del conocimiento, sino lo que ellos esperan es ese contenido. Entonces, ahí se produce una situación muy poco feliz, digamos, me encanta lo que hago, no me entiendan mal, me encanta lo que hago, pero una situación poco feliz de que ese proceso de entrega, de cierta manera, ese proceso de maravillarse, y a mí me sigue pasando incluso por conocimiento de repente que son la década del 40, pero uno de repente tiene esta epifanía de lo que significa ese mecanismo fisiológico, por ejemplo, y es un goce. Entonces, esa parte la vamos perdiendo y la van perdiendo de manera muy especial nuestros estudiantes, y eso yo diría que es para mí una de las pérdidas principales.
Así que bueno, eso nomás es más una reflexión que una pregunta, No, pero me pareció una hermosísima presentación. Muchas gracias. Gracias. ¿Eso? ¿Ya? ¿Terminamos? No. Juan Carlos, Juan Ignacio, y eventualmente algo. Y yo quería decir algo muy cortito, por favor. Sí. Un libro de esto. Un libro de estos temas. Tenemos que leer en la segunda parte. Sí. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación. Yo pienso que nosotros los universitarios estamos en una tesitura como de niños taimados, que estamos permanentemente quejándonos de la realidad, permanentemente quejándonos de la situación. Y a mí me parece que lo propiamente universitario es abrir nuevos caminos. Y esos nuevos caminos siempre es volver al origen. Pienso que el problema no es la verdad. Porque hoy día casi es una palabra vacía, que no tiene una significación real, ni siquiera para quienes la dicen en la universidad, me parece a mí, por la poca experiencia que uno tiene. A mí me parece que el problema es el concepto de deseo. El deseo. El tema es el deseo. Es previo a la verdad. Porque si nosotros antropológicamente no entendemos lo que es el deseo como tal, es muy difícil que uno pueda ordenarse a lo verdadero. Uno lo puede ver hoy día en situaciones muy cotidianas, por ejemplo, el problema del deseo, y que no voy a entrar ahí en la cosa antropológica, pero voy a dar un ejemplo. Hoy día la gente toma agua, por ejemplo, sin tener necesidad de tomar agua. Eso significa que hay un tema con el deseo. No necesitas beber, pero bebes agua. Porque te hidratas, no sé, por la piel, lo que sea, ¿no? O sea, tú lo ves hoy día en la universidad. Muchas personas que llevan su botella de agua, en que, claro, ese tema del deseo, si no está resuelto, si nosotros no lo pensamos, me parece, nosotros no lo pensamos, el tema, la verdad, no va a aparecer, ni siquiera aparecer. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que, indudablemente, cuando Juan Pablo II habla de la cultura en cuanto a expresión del ser de la persona, bueno, ¿y por qué nosotros no pensamos desde el ser la universidad? Yo he hecho alguna cosa y que no la voy a compartir ahora, porque no es el punto. Bueno, ¿qué significa la unidad desde el punto de vista del ser de la universidad? ¿Qué significa la verdad desde el punto de vista del ser de la universidad? ¿Qué significa el bien, la belleza? ¿Qué significa eso? Más que palabras que nosotros permanentemente estamos diciendo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa institucionalmente cada una de esas categorías del ser? ¿Cómo se institucionalizan? Me parece que ese es un camino que puede ser muy interesante, fecundo, de poder volver a ese origen que hoy día está totalmente desdibujado, porque leer a Newman, leer a estos autores, ya no nos dice nada. Al joven no le dice nada. No les dice nada. Uno habla con ellos, no les dice nada, porque hay un tema previo, es el deseo. Nosotros estamos en una situación, me parece, que es post-universitaria, cuando en realidad tenemos que ir a la preteruniversidad, que es lo propio del hombre, y que eso tiene un nombre que se llama comunidad humana. Mientras eso nosotros no lo resolvamos, un tipo particular de institución que es una comunidad de personas que es la universidad, es muy difícil poder nosotros resolver o atisbar cosas. Me parece a mí, en un sentido, lo planteo positivo. Y ahora te hago una pregunta. La Gabriela Mistral dice que la patria es el paisaje de la infancia. Y este amigo mío, Higinio Marín, dice que la universidad es la patria de la juventud.
Y eso tiene que ver con lo que acabo de decir. Es algo muy profundo a mi juicio. ¿Qué te merece, qué opinión te merece, qué comentario te merece esta idea de que la universidad es la patria de la juventud? Y que siempre lo ha sido. Me suena muy interesante. ¿Por qué? Porque es volver a esta situación que planteo como preteruniversitaria, lo originario de la universidad. Gracias, Juan Carlos. Solo un pequeño comentario respecto a la pregunta que me hace. Claro, me suena interesantísima, lleno de sentido y significado de que la universidad sea como eso, ¿no? Pero el tema es que para todos aquellos que tienen la oportunidad de vivir la experiencia universitaria. Y nosotros sabemos que no es para todos, o no están todos los jóvenes ahí. Hay muchos que están marginados y excluidos de esa posibilidad, lejanos a eso. Entonces, no sé qué le podría decir yo a ellos. Tal vez les heriría en su más profundo corazón si les dijera que en verdad la patria es la universidad. Pero sí, para los que hemos tenido el privilegio de estar en ellas, transitar por otras, estudiar y después desempeñarnos, ciertamente es el alma mater, como decimos nosotros, ¿no? Ese espacio mágico donde uno crece, se abre al conocimiento verdadero, dialoga, discute, descubre maestros admirables, ¿no es cierto?, que le abren los caminos y adquiere el saber, y además hace el esfuerzo un poco por ser mejor, por ser persona. Es interesante la afirmación de la persona que tú señalas, pero tiene sus limitaciones, digamos. Yo creo que es potente, pero tiene ese alcance, que no es muy universal, digamos. Sí. Muy breve, querido Juan Pablo. Tomando un poco lo que decía Camilo al inicio. Asumiendo que estamos en una universidad en general como institución mercantilista, profesionalizante, y todos los modelos que había, la universidad de hoy, sí, en general. Quería solo hacer referencia al concepto de sabiduría, porque no es solo esa instancia donde se pueden reunir todos los saberes y ordenar desde una verdad superior, sino que también es capacidad de juzgar desde lo alto. Y yo creo que nuestros estudiantes, aunque vengan a un supermercado, traen en su corazón un deseo muy radical, que es poder juzgar sus vidas desde una perspectiva que no han conocido hasta ahora. Entonces, más allá de las deficiencias de la universidad, de los modelos de universidad, yo creo que siempre hay una oportunidad, porque ahí sí hay un deseo radical. El estudiante necesita escuchar algo que lo enriquezca y que le arroje luz desde donde juzgar su vida. Yo creo que ahí siempre hay una identidad universitaria que rescatar, que no es un curso de autoayuda, no es un coaching, sino que es una reflexión académica sobre ese deseo que trae el estudiante. ¿Verdad? El Papa Francisco dice, estamos en una cultura, él llama la cultura del naufragio, somos náufragos, individuos solitarios, pero en todos nosotros, ¿verdad?, está ese anhelo radical. Y siendo náufrago estamos, dice, obligados a estar con nosotros mismos. Si uno conversa con un estudiante, enseguida aparece este deseo y enseguida lo que aparece es una sed de algo que le arroje luz. Sabiduría en el sentido existencial. Aunque yo coincido con la Romy que no hay un anhelo de sabiduría en el sentido académico, intelectual, ese camino arduo, pero sí en este sentido existencial. Eso. No puedo no estar de acuerdo contigo, al contrario. Felicitaciones. Habla tan lindo también, ¿ah? Sí, ¿cierto? otro nivel, ¿no? ¿Cierto? Otro nivel, ¿ah? Sí. Yo me gustaría ser así cuando grande. Exactamente. Y bueno, yo quería señalar muy en la misma línea de lo que ha dicho Juan Carlos y Juan Ignacio, que a propósito de los niños mimados, o en algún sentido taimados, digamos, ¿cierto? Más que mimados, taimados. Porque hay un concepto que utilizaba Buttiglione respecto a estas aproximaciones culturales, y decía, estamos nosotros subordinados en la oposición. Tenemos una subordinación en la posición. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro la lleva, no la llevo yo.
Y entonces nosotros le estamos respondiendo y estamos diciendo que mal está la universidad profesionalizante, está esto, está lo otro, está lo demás allá. Entonces el tema es cómo salir de esa subordinación en la oposición y plantear cosas. Decir, mira, esta es la riqueza que nosotros ofrecemos. Y eso implica también, entre otras cosas, porque claro, lo que se plantea aquí, y yo estoy de acuerdo en general, responde a un cierto programa de la modernidad. Y es el programa de la modernidad que va hacia la acentuación del paradigma de la subjetividad. Entonces nos quedamos adentro de nosotros mismos. Pero hay otras formas de aproximación a la modernidad, que es la que hace, por ejemplo, Rosmini. De Rosmini pasa a Augusto del Noche, de Del Noche pasa al propio Butiglione, pasa a Rodrigo Guerra, en fin, que curiosamente Rodrigo tiene un centro que está fuera de la universidad, hay algo significativo, o por lo menos ya no es su centro, pero esto es los orígenes, digamos, ¿cierto? En el CISAP. Entonces, y que tienen una riqueza y una aproximación cultural muy importante, sobre todo el CISAB en México, tiene una aproximación importante. Entonces, no es solo mantenerse en la subordinación de la oposición, es decir, plantear lo mal que estamos, sino que planteemos lo bien que podemos estar, lo que ofrecemos. Para salir del estado en que estamos, digamos. Porque, claro, si uno se queda con que, por ejemplo, tenía que hablar una clase sobre la eutanasia el otro día, y ¿cuántos alumnos partieron de la eutanasia? 80% del curso. Entonces, ya bueno, para eso cerramos la cortina, vamos para la casa, ¿qué vamos a hacer, digamos, ¿cierto? Entre otras cosas, digamos. Entonces la pregunta que yo creo que habría que hacer y que estaría para un coloquio, ¿cierto? Es cómo salimos de la subordinación en la oposición. Ese, no sé, como comentario, ¿no? Sí, no, muy bien, notable. Viste que uno siempre tiene algo nuevo que aprender. Si del noche o del día tengo que leerlo. A Butiglione sí, de esas cosas, pero sabía poco de esa vertiente, digamos. Claro, del noche recupera un cierto programa de la modernidad. Mira qué interesante. Entonces, y recupera el tema de la conciencia. Y es la misma forma en que recupera el tema de la conciencia voitigua, por ejemplo. Entonces, uno dice, parece que aquí hay algo que tenemos que investigar más en profundidad porque nos ayudaría a recuperar la dignidad de la persona humana. Y está aquí. Exacto. Y podemos entregarlo. Ahí ya estamos coincidiendo plenamente. Grande, Emilio. Oye, muchas gracias. Se pasaron. Muy bien, pues le damos las gracias entonces a Juan Pablo. Al contrario, fue un gran momento para pensar estos temas y dejarlos invitados para la próxima sesión, en la próxima semana, en que, le voy a decir al tiro, que tengo que ver el título exacto, Paulina Ardel nos va a hablar sobre la experiencia literaria en un campo de concentración. Vamos a ver qué dice Paulina. Dios mío. Muy bien, pues quedamos entonces, lo dejamos todos invitados para la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, Juan Pablo. Chao.